desde las ideas del individualismo y del voluntarismo. ¿Ok? Bueno, esto puede ser toda una clase de por sí, pero no me voy a detener tanto a explicar en qué consisten estas ideas, pero finalmente lo que sí sabemos, lo que sí nos queda claro, es que decir que la dignidad de la persona viene desde su nacimiento, como si estuviera tatuada la persona, implica una postura justnaturalista. Eso sí lo sabemos, ¿verdad? Luego, entonces, es importante conocer de dónde viene el fundamento de esta versión del discurso de los derechos humanos, porque hay más, hay otros. Pero es importante saber, sin decir cuál es el mejor, cuál es el bueno, cuál es el malo, sin hacer ese tipo de posicionamientos, es importante saber que este enfoque de los derechos humanos es el que tenemos incorporado en la reforma de junio de 2011, ¿sí? En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es la que nos llegó. A través del Pacto Internacional, de tratados internacionales que México ratifica, firma y ratifica ante la ONU y que va incorporando a su sistema jurídico a partir de esta fecha. ¿Ok? Junio de 2011. Luego entonces, ¿qué implica el que hayamos incorporado, ¿verdad?, esta reforma y este paradigma de los derechos humanos? Bueno, implica dos cosas grandes. Uno, la modificación de la jerarquía normativa preexistente hasta antes de junio de 2011, e implica, número dos, la adopción de un nuevo canon interpretativo. En algún momento, en alguna conferencia que me invitaron acá en el Poder Judicial del Estado, ya platiqué acerca de esto, las y los que estuvieron acá se acordarán. Hoy lo vamos a retomar porque nos tiene que quedar bien claro y vamos a utilizar la primera hora de clase para recordar y distinguir perfectamente todo lo que implica la incorporación de esta reforma acá. Bueno, la jerarquía normativa nos queda claro, ¿verdad?, que la pirámide kelseniana sufrió modificación y que anteriormente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estaba en el peldaño más alto y luego pues de ahí se derivaban más que venían subordinadas al texto constitucional, las leyes reglamentarias, los códigos, los códigos, los reglamentos, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, venían acá leyes reglamentarias, decretos, etcétera. Bueno, ahora en este mismo nivel entran los tratados internacionales de derechos humanos. Y recuerden que cuando yo pongo DDHH, me refiero a los del Pacto Internacional, ¿sí? A los de los tratados. Bien. Y lo que nos vamos a enfocar acá, por ser clase de hermenéutica y argumentación jurídica, pues es en este canon interpretativo que se adopta y de todas las necesidades y problemáticas que van surgiendo a partir de este punto número 2. ¿Ok? Este es uno de los grandes problemas a resolver para la argumentación jurídica contemporánea. Bien. ¿Cómo maneja los sistemas jurídicos esta incorporación? Bueno, nosotros nos podemos dar cuenta
a partir del texto de la Constitución. Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los Estados Unidos Mexicanos. Que a la letra dice, vamos a ver si lo encontramos por acá. Déjenme, lo busco rápidamente. Artículo primero, CPUM. Aquí bien rapidito que nos sale en internet. Vamos a ver si lo podemos copiar directamente acá, a ver si me sale. Ajá, ahí está. ¿Sí? Pues aquí tenemos nuestro artículo primero de la Constitución. Vamos a hacer la ampliación de la pantalla para que se vea bien. Aquí lo tenemos, ¿no? Vamos a separar ahí los párrafos para que vean incluso cuándo están las reformas. Ahí está. Y ahí se puede apreciar perfecto, ¿no? Bien, entonces. Dicen los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos. Ahí está. ¿Cómo de que no? Aparecen ya los derechos humanos. Perfecto. Reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, ahí está la pirámide de Kelsen, acuérdense, ya tenemos tratados internacionales, tenemos Constitución, ¿no? Cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, ¿ok? Bajo los, ahí está el candado, bajo las condiciones que esta Constitución establece. Perfecto. Las normas, esto es lo que nos interesa acá, las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Sí? Esto de acá genera polémica, genera una problemática. ¿Cómo le hacemos para aplicar esto? ¿Qué quiere decir favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia? Y luego, aparte de qué quiere decir, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo pasamos? Acuérdense que Atienza decía que el derecho tiene 3 dimensiones en este modelo tridimensional que platicábamos ayer. Dice, el derecho tiene una dimensión formal, tiene una dimensión sociológica y tiene una dimensión valorativa. Tomando en cuenta estas ideas de Atienza, ¿cómo hacemos que esta idea de favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia en términos de interpretación se actualice con todo esto? ¿Sí? Porque aquí decimos que tenemos que interpretar, y si se acuerdan, Atienza decía que interpretábamos para encontrar soluciones. Interpretar, a su vez, es un acto de autoridad, de cierta autoridad, de determinada autoridad, del Estado. Visto desde nuestra trinchera del Poder Judicial, a través de la Administración de Justicia. Por eso estamos estudiando este tema el día de hoy aquí en este doctorado. ¿Verdad? Bien. Y luego sigue. Debido a esto, todas las autoridades, todas, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Sí?
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Bien, y aquí empezamos a encontrar más tensiones conceptuales. ¿Por qué? Porque habla de garantizar, bueno, vamos a ponerlo acá, y nos habla también de algunos principios, ¿verdad? Y aquí nos dice, pues, el de interdependencia, indivisibilidad, ¿no? Progresividad, etcétera. Oye, ¿en qué consiste cada uno de estos principios? La misma ley nos lo va a decir y si no acudimos a los tratados internacionales, ¿no? Esto es la manera más institucional de ver a los derechos humanos, no es la única. Hay otros enfoques, pero hoy únicamente voy a hablar de la más institucional, ¿no? Bien, para ver cómo llevar, cómo operacionalizar esto de lo formal a lo práctico. Bien, aquí hay una tensión. Aquí esto medio hace cortocircuito. ¿Por qué? Bueno, cuando hablamos de garantizar, en teoría del derecho, garantizar es un concepto que viene de una teoría del derecho conocida como el garantismo. Esta teoría ha sido muy desarrollada por un profesor llamado Luigi Ferrajoli. Y aquí lo tenemos, ¿no? Al profesor Ferrajoli. Profesor Luigi Ferrajoli, ¿no? Bien. Ferrajoli nos dice que no podemos hablar de derechos humanos porque hablar de derechos humanos y de sus principios no es conveniente porque implica, hablar de principios en el derecho implica debilitar y relativizar el sistema jurídico. ¿Por qué? Porque dice que los principios pertenecen al mundo de lo moral. Por lo tanto, estos principios forman o deben de venir en un momento anterior a la labor decisional. Por lo tanto, un juez o un tribunal no se ocupa de la tarea de los principios, no se ocupa de decidir sobre principios. Lo que el juez tiene que hacer es aplicar la norma. Pero esto no quiere decir que la moral se nos haya olvidado, como lo decía la teoría pura del derecho de Kelsen, que decía Kelsen abiertamente, si se acuerdan, el derecho está separado de la moral. No, no, no. Ferrajoli dice, a ver, no me malinterpreten, lo moral está en un momento anterior a la labor decisional, pero sí está. ¿Cuál es ese momento anterior a la labor decisional? Cuando una ley pasa por el proceso legislativo.
ahí se discute si la ley es justa, si la ley no es justa, si sigue principios, si no sigue principios. Y dice, esta tarea de incluir la moral en la norma la hacen los legisladores, mientras que la tarea del juez es aplicar esta norma que ya trae incluida la aspiración moral de ese sistema jurídico, pero que se discutió en un momento anterior, en el momento del proceso legislativo. De tal suerte que el juez no tiene ya esa carga de buscar criterios o apoyarse en criterios morales, sino que tiene una tarea un poco más sencilla, que es apoyarse en criterios lógicos, en la argumentación lógico-formal. Esta es la propuesta con la que Ferrajoli resuelve o trata de resolver el problema del nuevo canon interpretativo de los derechos humanos a través de este tipo de reformas en sistemas jurídicos. Dicho de otro modo, para Ferrajoli en realidad no hay tanto problema. En realidad el problema se discute y se debate en el legislativo, para que cuando llega al judicial, el juez únicamente se encargue de hacer un proceso de subsunción lógica. ¿Sí? Considerar una batería de hechos y aplicar el contenido de la norma. A esto Ferrajoli le va a llamar positivismo reforzado. ¿Por qué reforzado? Porque el juez lo que hace es ceñirse al contenido de la norma, a partir de ahí hacer un proceso lógico deductivo de subsunción y no se pelea con cuestiones sociológicas ni morales. No quiere decir que nunca exista la discusión, no quiere decir que nunca exista el debate de estos elementos del derecho. Pero estos elementos del derecho, dice Ferrajoli, son discutidos acá, en el legislativo. ¿Sí? Bien. Oye, entonces la Constitución política, Jorge, tiene o está inspirada en la idea de garantismo de Ferrajoli, sí, pero también, qué curioso, habla de principios y habla de derechos humanos. Y así lo dice, así está el texto. ¿Verdad? Aquí está, miren, está una, está dos, y así ustedes pueden ver la mención explícita a la letra de los derechos humanos. No habla de derechos fundamentales como propone Ferrajoli, porque aquí Ferrajoli, no se los puse, Ferrajoli dice, mejor no hablemos de derechos humanos, hablemos de derechos fundamentales. Cuando oigan derechos fundamentales, este concepto viene de acá, de esta teoría del garantismo de Ferrajoli. Nada de que son humanos y de que son, desde la dignidad que nace con todos los seres humanos por el simple hecho de ser personas, nada. Son fundamentales porque son la base del sistema jurídico, pero son fundamentales porque son los primeros que están reconocidos en la norma. ¿Sí? Eso dice Ferrajoli. Si yo el día de mañana les hiciera un examen y les preguntara la definición de derechos humanos de Luigi Ferrajoli, y alguien me contestara cualquier definición, se las pongo mal y los repruebo. ¿Por qué?
Porque Luigi Ferrajoli dice, yo no estoy de acuerdo con los derechos humanos, para mí son derechos fundamentales, ¿sí? Que tienen esa categoría de fundamentales porque sí, son los derechos básicos de los cuales nace todo un sistema jurídico, pero son fundamentales porque son los primeros que reconoce ese sistema jurídico, ¿sí? Para Ferrajoli, un derecho que no está incluido en el texto normativo no es un derecho fundamental y por lo tanto no es un derecho. Y por lo tanto el Estado no tiene obligación de garantizarlo. Esto va a chocar mucho con algunos casos en la realidad. Pensemos, por ejemplo, en el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda en México, aunque esté reconocido, el Estado tiene una forma muy extraña de garantizarlo. No es que el Estado te dé una casa por el simple hecho de ser persona y está dentro del territorio nacional. En realidad, lo que muchas veces dicen ahí ya en un examen material, no solamente formal, sino material, es que el Estado lo que te da es el derecho de acceder a un crédito. Y eso, si tú tienes un empleo formal por un periodo mínimo de 2 años y que hayas juntado un determinado número de puntos en el Infonavit o en el Instituto de la Vivienda que te corresponda, siempre y cuando tengas un empleo formal y que hayas en 2 años logrado las cotizaciones y los puntos necesarios para acceder a ese crédito. Esa es la gran crítica a este modelo, ¿no? Bueno, pero resulta que en la Constitución, como nos hablan también de principios y de derechos humanos, tenemos que rastrear ahora desde dónde vienen estos dos conceptos. Los principios y los derechos humanos vienen no del garantismo, sino del principialismo. Y vienen de él, esto del principialismo es un concepto anidado en una teoría también contemporánea del derecho que se llama nuevo constitucionalismo, que ya ni está tan nuevo, pero así se le quedó el nombre, ¿no? Hasta que no haya una nueva teoría del derecho. O neoconstitucionalismo. ¿Sí? No es el único, no es uno solo, son varios neoconstitucionalismos, ¿no? Está, por ejemplo, el neoconstitucionalismo latinoamericano, pero ese no lo voy a agotar el día de hoy porque está en construcción y son propuestas que se han incorporado en otros sistemas jurídicos, por ejemplo, en Bolivia y en Ecuador, ¿sí? Bien interesantes. Y para quien les interese, lo voy a poner acá arribita solo para dejarlo apuntado. Hay un neoconstitucionalismo, nuevo constitucionalismo latinoamericano. Chéquense casos de Bolivia y Ecuador. En su texto constitucional, fíjense cómo esto tiene impacto con la interpretación del derecho, ¿eh? No solamente las personas tienen derechos, las personas humanas, sino que también se les considera sujetos de derecho a la naturaleza, a la madre tierra, así le llama, a los animales. Incluso existen propuestas interesantes de decir, bueno, si solamente, si nos basamos en este enfoque en este enfoque interpretativo de que los derechos son reconocidos por los estados a partir de la condición de persona, entonces vamos a incluir en este grupo de personas a las personas humanas
y a las personas no humanas, que vendrían siendo los animales. Por lo tanto, los animales entrarían a ser sujetos de la protección y el reconocimiento y la garantía de derechos por parte del Estado. También las montañas, también la naturaleza, también el medio ambiente. ¿Esto de dónde viene? No viene nada más de una perspectiva occidental. Esto es la incorporación de otros elementos a el sistema jurídico. Ya no nada más es romano-germánico. Aquí es sistema romano-germánico, que viene a partir pues de la incorporación de las instituciones occidentales, pero también con la cosmovisión de los pueblos originarios. La incorporación de sumac causai, el buen vivir. Esta es una idea, este es un concepto de los pueblos andinos, pueblos originarios de nuestro continente americano y sus instituciones políticas y jurídicas. Está interesante. Es un caso hasta para tesis, ¿eh? Nada más se los apunto, no me voy a extender más de lo que ya lo hice, me gana la emoción porque es un tema muy apasionante, de verdad, ver cómo se ha ido enriqueciendo el sistema jurídico en este sentido y todos los retos que ha representado esto, ¿no? Pero no estamos hablando hoy de este, estamos hablando del occidental, representado principalmente por este profesor. Bueno, estos profesores. Profesor Ronald Dworkin, y el profesor Robert Alexi. ¿Sí? Robert Alexi, a su vez, es discípulo de alguien que tengo que mencionar en esta clase para que vean de dónde vienen todas estas ideas. Robert Alexi es discípulo de un gran intelectual de la segunda escuela de Frankfurt que se llama Jürgen Habermas. Alexi es de la tradición habermasiana. Vamos a poner esta. Profesor Jürgen Habermas. ¿Sí? Este lo vamos a poner más lejecitos porque él fue profesor de Alexi. Jürgen Habermas, segunda escuela de Frankfurt. Teoría crítica. Y ahorita les explico por qué pusimos a Habermas. No nada más porque es profesor de Alexis, sino vamos a ver qué tanto influye en todas estas ideas. Bien. Dworkin dice, para entender cómo está sistemáticamente conformado el derecho, tenemos que saber lo siguiente. Para el derecho existen normas. Estas normas
se dividen en reglas y en principios. ¿Sí? Esto no es original de Dworkin, esta idea original es de H.L. Hart, pero Dworkin lo retoma. Bien, dice, las reglas las podemos encontrar de manera literal, expresa, son literales. Ajá. Las reglas establecen conductas. Mientras que los principios están ahí también en el derecho, están ahí también en las normas, pero muchas veces están implícitos. No se enuncian muchas veces literalmente. Algunas sí. ¿Cuándo sí? Ejemplo, la Constitución. Aquí están. Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Para que no quepa duda, para que no hay de que a Chuchita la bolsearon, están en el texto constitucional. ¿Sí? Están cantados ahí. Pero dice, Dworkin dice, bueno, a veces puede que no estén y hay que rastrearlos. Bueno, a veces sí están, en la Constitución ya vimos que sí están. Y estos son directrices o pautas. Ahí les va la palabra mágica de Dworkin, de optimización. ¿De optimización de qué? De optimización del sistema jurídico. Estas nos van a permitir componer el sistema jurídico a través de las decisiones para alcanzar los objetivos, ojo, morales y sociales que pretende el sistema jurídico. Si nuestro sistema jurídico pretende llegar a la justicia, ajá, los principios van a ser pautas o directrices que van a optimizar el derecho para poder llegar acá. Hasta este punto, tanto Ferrajoli como Dworkin y Alexi más o menos coinciden. Hasta aquí vamos bien. Luego, donde se van a empezar a desmarcar unos con otros, donde estas dos teorías van a empezar a tomar distancia, va a ser en la problematización real en casos específicos. Dice Alexi, esto ya es de Alexi, vamos a ponerlo acá. Dice el profesor Alexi, hay casos
que los vamos a conocer como casos difíciles. Otros autores les van a llamar, por ejemplo, Perelman le va a decir casos límite. Se refieren más o menos a lo mismo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos les llama paradigmáticos, ¿verdad? En donde, dice Alexi, no va a ser tan sencillo remitirnos a las reglas, a la literalidad de la ley. ¿Sí? Estos casos, que no son considerados casos difíciles, se resuelven siguiendo la ley. La ley entendida como las reglas, el texto de la ley. Dice, pero en el derecho, no todos los casos son así. En nuestras condiciones de dinamismo social, porque la sociedad no es estática y el derecho tiene que ir adaptándose a las condiciones sociales, no las condiciones sociales al derecho. Esta es una aproximación que saca Alexi de su profesor Habermas. Habermas decía, ¿sí?, que el derecho tiene una relación muy estrecha con las condiciones sociales. Y como la sociedad es dinámica, está en constante cambio, el derecho debe, ¿sí?, de ir avanzando y evolucionando en función de esta dinámica, para no dejar, si el derecho es una construcción social, para no dejar a nadie que pertenezca a la sociedad fuera ni de los derechos ni de las obligaciones que otorga el sistema jurídico. Habermas está pensando en el Holocausto. Habermas es un sobreviviente del Holocausto. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? En donde el derecho fue utilizado para la segregación y para el exterminio de una parte de la sociedad en Alemania, de los judíos, del pueblo judío, ¿verdad? En donde Habermas decía, exterminar a los judíos fue perfectamente legal, pero ¿qué pasa en términos de lo moral? Esta observación lo aprende Alexi, y como Alexi es jurista, es abogado, trata de bajar este pensamiento social de Habermas a la práctica de la argumentación jurídica. Y lo que el profesor Alexi propone es justamente los principios. Distinguir que la ley está formada por normas, pero las normas a su vez pueden ser reglas, pero también pueden ser principios. Y aquí es donde está toda la carga moral del sistema jurídico. El enlace con la aspiración moral que a nosotros nos gusta pensar que es la justicia, ¿verdad? Y como a nosotros nos gusta pensar que es la justicia, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no solamente piensa que es la justicia, sino también nos dice que son los derechos humanos, la máxima protección, la protección más amplia a la persona, ¿sí? El principio pro persona.
y nos lo deja bien en claro. ¿Cuál es la aspiración moral del sistema jurídico mexicano? Lograr una justicia basada en la garantía y el respeto y la promoción y la protección de los derechos humanos, otorgándole a esa persona la máxima y más amplia protección. Ya vamos viendo cómo todo este discurso va bajando a la práctica, ¿sí? Dice, en ese sentido, Robert Alexi, cuando tenemos un caso difícil, un caso límite que no se pueda resolver en función de lo que queremos lograr en el sistema de justicia con la pura aplicación de las reglas, nos tenemos que ir a principios. Estos casos difíciles, Alexi dice que producen antinomias. Una antinomia es un choque, un cortocircuito entre las reglas y los principios. Por lo tanto, la solución que va a proponer Alexi es, y esto ya nos va a llevar a otro aporte teórico muy fuerte y muy importante de Alexi, es la solución a las antinomias la podemos encontrar con la ponderación. La ponderación va a tratar de resolver casos difíciles, casos paradigmáticos, en donde exista una colisión de principios. ¿Qué es esto de la colisión de principios? En una situación determinada, en un caso X que produce una antinomia, dos o más principios que vamos a representar con unas esferitas van a colisionar, van a chocar. Por ejemplo, el principio de doble personalidad del Estado versus el derecho a la vivienda. Este caso X ya deja de llamarse caso X y le vamos a poner el caso del Infonavit. El Consejo de Vivienda del Infonavit cede la cartera vencida a recuperadoras de crédito hipotecario en un acto de cesión de derecho civil, y esto tiene como consecuencia, palabras más, palabras menos, que se les esté obstaculizando el derecho a la vivienda a todas las personas que cayeron en alta morosidad, pero que no se puede tener certeza de que la morosidad se haya dado debido a una negligencia de su parte. Muchos de ellos se quedaron en la imposibilidad de pagar por las crisis económicas que enfrentó el país en los años de 1994, sobre todo la devaluación del peso. ¿Sí? Como todos los acreditados de los bancos que luego se organizaron en el Barzón, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, caso paradigmático, caso que puede entrar en este tipo de análisis propuesto por Alexi y este tipo de interpretación.
Caso, consumo de la marihuana. Solo lo vamos a ver mapeado de esta manera. ¿Qué principios colisionan? Bueno, el principio o el derecho a la salud, como se plantea en las sentencias, y el derecho al desarrollo el desarrollo libre de la personalidad. Estos chocan. Y dice Alexi, tomando un criterio muy económico, muy matemático, muy lógico, formal. Fíjense cómo a pesar de que tratamos de incluir los elementos valorativos, morales y luego también los sociológicos, estas teorías siguen privilegiando en algún momento el razonamiento lógico formal. No sé si eso esté bien o esté mal, pero sí quiero que noten esa cuestión. Porque la manera en la que dice Alexi es, vamos a asignarles valores numéricos a estos principios, esto lo voy a explicar más adelante, cómo se hace la ponderación, la fórmula. Alexi hace una fórmula para ponderar, es una fórmula matemática. Y dice, en esta colisión, un principio prevalecerá sobre el otro. Esta es la solución de Alexi. ¿Qué implica que prevalece? Que prevalezca no implica que uno desaparezca o anule al otro. Van a estar los dos presentes, pero se le va a dar prevalencia a uno de los dos. Esto Alexi lo saca de una teoría matemática que se llama el óptimo de Pareto. ¿Sí? El óptimo de Pareto dice que cuando tú tienes que repartir algo, es una fórmula matemática, un teorema matemático, que cuando tú tienes que repartir algo, pero los recursos no son suficientes para que a cada persona o a cada entidad a la que le tienes que repartir ese algo reciba una cantidad justa, pero no puedes repartir de manera que sea igual. Tienes que repartir a A y le tienes que repartir a B, pero por las características de lo que tú tienes que repartir, no lo puedes partir de manera igual, porque hay cosas que son indivisibles y no le puedes dar el 50-50, ¿sí? Que fuera igual implicaría 50A, 50B, pero dice, cuando esto no es posible, dice el teorema, lo que tú puedes hacer es repartir de tal forma que ambos tengan, que a ambos les toque algo en la repartición, pero esto necesariamente implica que uno tenga más y que otro tenga menos. Sin embargo, ambos tienen de aquello que les vas a repartir. Dice este teorema matemático y económico, es preferible que aunque no tengan en partes iguales, ambas entidades tengan algo, a que no tenga una nada. Y a Habermas y a Alexi, sobre todo a Alexi, a Habermas ya no, pero a Alexi le dijeron,
a ver, Alexi, está muy bien, pero esto, ¿consideras que es justo? Y Alexi responde, ustedes lo van a ver en un texto que les dejé en su tarea. Se los voy a dejar, bueno, ya lo tienen ahí en la plataforma. Alexi responde, justicia no es 50% y 50%. Justicia es, según lo que decía el jurisconsulto ulpiano del derecho romano, dar a cada quien lo que le corresponde. Esta teoría, así como muchos la aman, otros la odian, pero ha tenido una influencia tremenda en los sistemas jurídicos contemporáneos e incluso en la forma en la que se propone resolver hoy en día antinomias, es decir, casos difíciles paradigmáticos que implican los derechos humanos. De hecho, el mismo Ferrajoli no es partidario y él mismo se ha desmarcado, ha dicho yo no soy neoconstitucionalista ni principialista. Lo que yo dije es el garantismo, es un positivismo reforzado y para Ferrajoli todo este proceso que yo les acabo de platicar acá no tiene sentido porque Ferrajoli propone una solución diferente, distinta. No sé si mejor o peor, eso ya cada quien tendrá una opinión al respecto, pero en donde lo moral y lo sociológico se discute en el legislativo, mientras que el poder judicial solamente subsume de manera lógica todo aquello que ya quedó validado acá. ¿Sí? Y Alexi, que retoma desde Borkin, dice que la situación es mucho más compleja de lo que plantea Ferrajoli. ¿Sí? Si se entendió, vamos a ver si es cierto. Bueno, antes de eso, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Pueden abrir el micrófono por si hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, entonces ahora yo les voy a hacer una pregunta. Un par de preguntas para ver, nada más monitorear si quedó claro esto, ¿no? Adrián, ¿qué andas por ahí? Te estoy viendo aquí en el mosaico. Ayer hablamos de un ejemplo que es actual y que tiene que ver con el amparo que interpuso una niña, bueno, en realidad lo interpuso su representación legal a través de sus padres, acerca de un impedimento que ella tenía para acceder a su derecho a la educación, ¿verdad? Y ha circulado por redes sociales y por muchos medios de comunicación, porque también dio lugar a una sentencia de lectura fácil para que la niña pudiera entender la resolución. Bueno, visto desde la propuesta de Ferrajoli, una propuesta garantista, desde ahí, ¿cómo hubiera resuelto, ya me traiciona el lenguaje, cómo hubiera resuelto la autoridad jurisdiccional en manos de Adrián Valderas, este caso desde el garantismo de Ferrajoli?
Pues desde el garantismo yo me hubiera remitido al artículo primero de la Constitución, en donde todas las autoridades tienen la obligación de proteger y garantizar ese derecho humano a la educación. Y bueno, bajo ese fundamento, con ese apoyo, se hubiese resuelto a favor de la menor. Exactamente, la misma Constitución, en el artículo primero, muy bien, Adrián, como nos comentas, ya enuncia como tal, ¿no? Y luego nos vamos al artículo tercero, complementando un poco, fortaleciendo ahí, y tenemos a la letra, ¿no? La obligación del Estado de garantizar el acceso a la educación de esta persona que está solicitando la protección y la acción de la justicia en ese sentido, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, gracias Adrián, vamos a pasar ahora la palabra a otra persona. Gracias. ¿Qué pasa si el Estado le dice o le contesta a esta niña que ya está cumpliendo su obligación de garantizar el derecho a la educación, puesto que, aún y en condiciones de pandemia, está transmitiendo las clases por televisión abierta, lo cual implica que todo el mundo, esté donde esté, pudiera tener acceso a esa señal y por lo tanto a las clases. Vamos a ver, Mari Carmen, ¿qué andas por acá? ¿Qué le dirías ahora, tomando en cuenta la postura de Alexi? ¿Qué podrías responder ante esta afirmación del Estado? Muy bien. Esto que tú nos acabas de decir, Mari Carmen, implica construir una argumentación que va más allá de simplemente invocar el texto normativo. Si se dan cuenta, tanto la perspectiva de Ferrajoli como la propuesta de Alexi se pueden articular, se pueden construir puentes entre ambas para que estas dos posturas, tanto la garantista como la principialista, ¿sí?, puedan servir de premisas argumentativas para darle una mayor fortaleza a un razonamiento jurídico. ¿Sí? En el ejemplo se puede ver claramente que tanto la respuesta de Adrián como la respuesta de Mari Carmen nos sirven como premisas para fortalecer esta argumentación. ¿Sí? Es por eso importante que conozcamos ambas posturas, porque ambas posturas están inmersas en una especie de hibridación en nuestro sistema jurídico mexicano. Y todo esto provocado o todo esto animado o excitado a partir de la reforma de derechos humanos de junio de 2011. Por lo tanto, tienen una concreción práctica en la argumentación jurídica que hoy en día implementamos y practicamos para este tipo de casos complejos, difíciles, ¿no?, que no se resuelven meramente con invocar el texto normativo, sino que necesitan una argumentación más robusta en ese sentido. Yo se los explico y tomo un pedazo de las sesiones en los cursos de argumentación con el afán de que conozcan en qué coinciden las dos teorías
en qué se distancian, pero sobre todo, cómo se pueden articular. Si ya se dieron cuenta, el texto normativo de la Constitución ya nos lo sugiere. No las excluyas, no una no tapa la otra. En realidad se articulan. ¿Por qué? Porque lo que queremos en el sistema jurídico mexicano es otorgar la protección más amplia a las personas. ¿Sí? Y esto implica articular estas dos posturas, no excluir una con otra. ¿Vale? Entonces, bueno, espero que esta pequeña explicación les haya sido significativa, les haya servido. Todavía estamos en construcción de este nuevo canon interpretativo. Todavía nos siguen saliendo casos límite, casos paradigmáticos, pero tenemos ya más o menos algunas pistas de qué ruta seguir. La brújula o la meta o el objetivo es la protección más amplia que se le puede otorgar a las personas. ¿Sí? Ese es el objetivo, esa es la meta del sistema jurídico, que sí lo tenemos bien claro, ¿no? Como tal en ese sentido. Entonces, ¿cómo ir aplicando esto a nuestra argumentación? Ambas posturas, ambos sistemas argumentativos pueden articularse para formar premisas que fortalezcan una argumentación tendiente a la máxima protección y la más amplia protección a las personas. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Maestro, yo tengo una duda. Sí, Araceli, adelante. Con Luigi Ferraioli, la moral es cuestión de un proceso legislativo. Eso sí me quedó claro. Con Alexi, viene a utilizar la teoría del óptimo de Pareto, pero donde ya no comprendí muy bien es de qué manera Dworkin utiliza la optimización. Ya. Cuando Dworkin define, en realidad quien define qué es una regla y qué es un principio es Dworkin, de ahí lo retoma luego Alexi. Dworkin dice, un principio también es una norma, nada más que esta norma, a diferencia de las reglas, no siempre está enunciada literalmente en el texto normativo. Sin embargo, ahí está. En México, mucho tiempo nosotros utilizamos un sistema de principios, pero no les llamábamos como tal. Le llamábamos la intención del legislador, el espíritu del legislador, ¿verdad? Que era como el propósito que esta ficción del legislador que hacíamos en nuestra imaginación, era el propósito que se perseguía al redactar y asentar cierta ley, o cierta regla, como lo llamaría ahora Dworkin. Entonces, en cada texto normativo encontramos reglas que son literales y encontramos principios que pueden o no pueden estar enunciados literalmente, y esos principios son los valores que se perseguían, los objetivos morales, por ejemplo, la justicia, por ejemplo, la igualdad, por ejemplo, el interés superior del menor. ¿Sí? Anteriormente en México, bueno, todavía enseñamos en la Facultad de Derecho los principios generales del derecho. Eso sí los tenemos bien claros porque los copiamos, o mejor dicho, los importamos de las instituciones del derecho romano. Indubito pro reo, indubito pro operario, primero en tiempo, primero en derecho. ¿Sí? Lo que no está prohibido está permitido. Eso no está escrito literalmente en el texto normativo, pero son pautas optimizadoras de nuestro sistema jurídico. Ante una situación ambigua, el principio nos aclara hacia dónde ir. Nos orienta, es nuestra brújula moral. Es el Pepe Grillo de la Constitución. ¿Sí? Ahí es donde Dworkin inserta la moral, ¿no? Luego hay una polémica muy grande porque dicen que hay jueces activistas, ¿no? O que hay jueces que crean derecho cuando lo que tienen que hacer es aplicar el derecho. A esta polémica, Alexi, discípulo de Dworkin, les respondería, eso no es cierto, lo que está haciendo el juez
es detectar algo que ya está en la norma, pero no aparece literalmente escrito. Pero ahí está. ¿Sí? Ferrajoli les diría, sáquense. El juez no debe hacer eso. Eso lo puede hacer el legislativo. El juez debe de subsumir el hecho a la norma y punto. Pero son las dos posturas que están ahí pululando. La idea es cómo articularlas, ¿no? Repito, ese es el objetivo, ¿vale? ¿Alguna otra duda, algún otro comentario, otra pregunta? Bueno, si no hay otra inquietud, vámonos a nuestro receso, 15 minutos. Nos vemos 7:30 para que vayan a estirarse, a tomar un café, lo que ustedes quieran, ¿ok? 7:30 regresamos.